evangelista por excelencia, quizás uno de los mejores que tenemos en este momento, ¿correcto? Un hombre. Don Juan llega a casa en remis y uno lo ve al remisero llorando. Se los digo, no me lo contó nadie, lo he visto. Matías conoce a Juan, ha estado allí en Tucumán y se convirtió en remisero en el trayecto de 25 cuadras. Yo le digo, Juan, la verdad que te admiro tanto. Realmente un hombre de Dios. Para mí realmente es un honor poder compartir este tema con ustedes. La primera hoja del apunte no está porque, como dicen los Lelutier, el bestia y animal que lo escribió, que fui yo, tuvo una falta de ortografía horrorosa, así que saqué la fotocopia y dije, no me van a cargar por el resto de los meses, la voy a volver a hacer, ¿sí? Así que después se las traigo. Está hecha, pero ustedes ya no la ven la falta de ortografía, así que se las traigo. De todas maneras, lo vamos a comentar todos. Nos toca Hechos, ¿correcto? Y ver cómo es el desarrollo misionero del libro de los Hechos. Pero antes tenemos que conocer algo acerca del libro. ¿Sí? No nos podemos zamullir en el tema sin conocer un poco acerca de este libro. ¿Quién escribió Hechos? Lucas, muy bien, Lucano. ¿Sí? Este médico de profesión, ex esclavo, correcto, de origen griego, muy bien. Y Lucas tiene un gran propósito al escribir Hechos. ¿Cuál era? Mandarle a Teófilo la información. Muy bien, mandarle a Teófilo la información, pero en la segunda parte seguir contándole, correcto, a Teófilo, su gran amigo, ex patrón, ex dueño de la vida de Lucas. Después algún día les contamos la historia en una materia que se llama Evangelios Sinópticos. Le tocaba a Lucas, quedó tan aferrado a su ex patrón, a su ex dueño, que le concedió la libertad de una profesión, que le contó todo el relato acerca de la obra de Jesucristo, que es el Evangelio de Lucas. Correcto, así comienza el Evangelio de Lucas. Y cuando parece como que Lucas sigue sintiendo que se quedó corto en todo lo que le pudo contar acerca del Señor y su gran propósito en el desarrollo de su ministerio, que entonces vuelve a escribir otro relato, y es el libro de Hechos. Y dice allí, Hechos 1:1, ¿cómo empezaba? Vamos, ¿qué pasa? En el primer tratado, ¿no? Ahí está, el Evangelio de Lucas. En el primer tratado, ¿qué cosa? Teófilo. Teófilo era un militar de alto rango ligado al Senado romano. No era cualquiera, ojo. ¿Sí? Era un hombre que tenía convicciones espirituales. Yo me inclino con aquellos que piensan que Teófilo era cristiano, o llegó a ser cristiano. Los nombres en la antigüedad dicen mucho. Teófilo, ¿qué significa? Teo, Dios. correcto. Filo, de fileo, amor o amante. Entonces, amor hacia Dios o amante de Dios, correcto. Así que Lucas es el que siente en su corazón seguir contando esta historia a este gran hombre que se llamó Teófilo. Al comienzo de la historia, los hermanos, nuestros primeros hermanos, no tenían el libro de los Hechos. Se llamaba el libro de los Actos. Y no eran, los escritos de Lucas no eran como nosotros los tenemos, sino que al principio la iglesia primitiva tenía los relatos de Lucas, ¿correcto? Que comprendían el Evangelio y Hechos o Actos. Conformaban un solo libro. Después, en algún periodo de la historia, alguien los separó. No viene al caso ahora contar la historia por qué ni cuáles fueron los motivos, pero de hecho conformaban un solo compendio, ¿correcto? La iglesia tenía distintos escritos, como las cartas de Pablo y otros, y así se fue conformando el Nuevo Testamento. Ahora, hay muchos nexos entre el Evangelio de Lucas y Hechos que nos dan realmente la seguridad
de que el que está escribiendo no solamente es Lucas, sino que seguía teniendo su mismo objetivo y su misma meta, que era contarle a su amigo Teófilo acerca de Jesucristo. Miren, entre los muchos, yo creo que elegí uno, sí, habría muchos. Por ejemplo, lo que dice Lucas 24. Vamos a leerlo, por favor. Lucas 24. Y otros que busquen Hechos 1. Creo que en Hechos 1 lo tienen la mayoría abierto. ¿Alguno se llevó un apunte que yo tenía subrayado en verde? Ah. Muy bien, ¿qué dice? Hechos, Lucas 24, 48 y 49. Está el Señor hablando. Dale. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Esto le está contando Lucas, palabras que dijo el Señor. Hechos 1.8, ¿qué dice? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Muy bien. Es interesante observar lo que dice Lucas allí en capítulo 1 y verso 8. Dice, y recibiréis poder. El original dice, y recibiréis cosa maravillosa. Muy distinto a la palabra poder que nosotros podemos comprender, por más que poder quiera decir dinámico, un montón de cosas. El original dice, y recibiréis cosa maravillosa. Y tiene mucha ligación con aquello que Pablo le dijo a los corintios, que Dios tiene cosas para nosotros, que ojo, ¿no? ¿Y oído? Dios ha preparado ¿para quiénes? Correcto. Una de estas cosas, o la primordial cosa, es darnos de su espíritu. Cosa maravillosa. Y dice Lucas, contando su evangelio, las palabras, la promesa del Señor. Y comienza Lucas el segundo relato, justamente recordando esa promesa tan maravillosa que el Señor nos hizo a cada uno, recibir el Espíritu Santo, y luego en el capítulo 2 va a contarnos cómo fue ese recibimiento. Hechos abarca más o menos 35 años, 30-35 años de historia. Los primeros 15 capítulos de Hechos, Lucas es un mero historiador. ¿Qué hace un historiador? Recopila datos y los relata. Eso es un historiador, ¿correcto? Si el historiador es puntilloso, el relato es veraz y más rico en la enseñanza. Lucas era extremadamente puntilloso, ahora les cuento por qué. Hasta el capítulo 15 de Hechos, Lucas es un mero historiador de todos los sucesos y relatos que nos cuenta. Hechos fue escrito en el primer cautiverio de Pablo en Roma, allí por el año 60 y moneditas, 61. Allí Lucas está escribiendo el libro de los Hechos. Evidentemente, su gran referente en la historia, ¿quién fue? Correcto. Pero también las iglesias tenían libros de memoria. Por eso cuando ustedes leen el libro de Hechos, los primeros 8 capítulos van a ver que la historia se desarrolla en Jerusalén, en las memorias de la iglesia de Jerusalén. A partir del capítulo 8, con la predicación de Felipe a aquel etíope y del arrebatamiento de Felipe, dice que Felipe llegó a la ciudad de Cesarea, ¿sí? Y entonces, hasta el capítulo 11, Hechos